Listo, pues vamos a la presentación formal. Pues vecinos, pues con micrófonos que para que grabe bien el audio. Muy buenos días, vecinos. Tenemos el gusto de recibir al segundo candidato a alcalde que nos hace el honor de venir a estos diálogos, que son diálogos entre quienes desean hacer un trabajo al servicio de la comunidad desde un cargo público, como en este caso desde la alcaldía, con los vecinos que pues por el conocimiento de la problemática desean transmitir tanto sus inquietudes como sus dudas también de los candidatos, ¿no? Nosotros estamos realizando estos diálogos ciudadanos ahora por la alcaldía de la Ciudad de México, pues para tener el día de la elección, que va a ser el 1 de julio, toda la información necesaria para emitir un voto informado. Nosotros estamos conscientes que hoy en día pues el que esté atrás del nombre de una persona, un partido político, pues ya no representa mucha diferencia de unos a otros, puesto que pues ya no todo lo que era algún tipo de pensamiento, ideología que los diferenciaba, pues ya prácticamente no existe eso, ya hay un pragmatismo pues evidente, y pues ahora lo que nos interesa mucho es conocer a la persona atrás de esa candidatura, ¿no? ¿Quién es Agustín Torres? ¿Qué ha hecho? ¿Cuáles son sus propuestas de gobierno? Y pues evidentemente las propuestas en función de la problemática del día a día de los vecinos, ¿no? Pues Agustín, siéntete en tu casa. Aquí el diálogo es muy abierto, muy respetuoso, eso sí, y pues bienvenido a nuestra colonia Hipódromo. Nos acompañan de la colonia Hipódromo Condesa, nos acompañan de la Condesa también, y tanto jefes de manzana, vecinos en general, coordinadores de comités, y pues son personas que son líderes de opinión y que se han destacado por tener esa vocación de servicio por su comunidad, y por eso pues es tan importante para ellos conocer al candidato, y pues posteriormente pues ya cada quien en la intimidad de su conciencia, desde la urna, pues ya emitirá un voto, y algunos que simpaticen, que lleguen en un momento dado a hacer clinch con el candidato, pues incluso pues le hablarán bien de ti a la comunidad, ¿no? Pues, y eso pues ya dependerá de cada quien. Pues bienvenido, Agustín, y pues ahora sí le cedo el uso de la palabra a Agustín Torres. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias, Rafael, por la invitación. Nos vimos hace una semana ya con el doctor Cruz. Trejo. Perdónenme, Trejo, siempre le cambio el nombre. En una reunión que intercambiamos punto de vista con algunos vecinos y vecinas de la propia demarcación de esta zona, me hizo el favor de invitarme con ustedes, pues yo muy interesado, ¿verdad? También me importa mucho conocer los puntos de vista de la población, de quienes directamente están viviendo la problemática que le corresponde, hay que decirlo con mucha claridad, atender de forma directa a la propia delegación antes, hoy serán alcaldías, ¿verdad? En el marco de sus atribuciones y de sus facultades. Y con eso inicio, hay que reconocer con mucha claridad cuáles son esas facultades que derivan de las distintas leyes, ¿verdad? Todas de la Constitución General y ahora de nuestra Constitución local, y que pueden hacer los servidores públicos. Cuando hay campañas electorales es muy común que se planteen algunas cosas que yo menciono, y con mi experiencia en la administración pública y también como luchador social y dirigente político que fui, ¿verdad? Pues a veces uno dice cosas que serían irrealizables en principio porque tienen un vicio de origen, y este vicio de origen es el marco de nuestras facultades, ¿verdad? Si alguien dice yo voy a terminar desde la alcaldía con los problemas de la inseguridad, seguramente pues nos está diciendo algo que queremos escuchar, que se convierte en demagogia, hay que decirlo, porque no es parte de las facultades expresas de las alcaldías, antes delegaciones, el poder controlar, regular, incluso a los cuerpos policíacos. Sigue siendo un mando centralizado. Entonces es un ejemplo de lo que a veces ocurre en las campañas.
hay candidatos que lo plantean a veces por desconocimiento, por ignorancia de ese marco regulatorio que tenemos. Y todos quienes hemos estado en el servicio público sabemos que lo primero que debemos de conocer, de entender y previamente haber estudiado, pues es nuestro marco de regulación jurídica. Es decir, los servidores públicos solo pueden hacer aquello que la ley les faculta, a diferencia de los ciudadanos, que podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe. Entonces, bajo ese paradigma del servidor público, es importante hacer planteamientos viables, pero estos planteamientos basados o teniendo este sustento jurídico, pues pueden ser realizables. Y es así como yo me he conducido durante toda mi experiencia administrativa, casi 19 años en el servicio público. He estado en áreas del gobierno del Distrito Federal desde 1999 y llegué a la delegación ya de manera formal en el año 2003. En mi paso por el gobierno de la ciudad, pues me tocó participar en áreas fundamentales como la participación ciudadana. En aquel momento, en el año 2000, se creó para tener ya operación en el 2001 una Dirección General de Participación Ciudadana. A mí me tocó coordinar ese programa, ¿verdad?, en las delegaciones Álvaro Obregón y en Iztapalapa. Después tuve un paso por el Instituto de la Juventud del Distrito Federal. En aquel entonces, hoy es el INJUVE, hoy es Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, derivado de esas modificaciones constitucionales por la reforma política aprobado hace algunos años y ahora ya con constitución política. Y enseguida me incorporé a la delegación Cuauhtémoc en el año 2013. Es ahí donde empiezo a trabajar en diferentes áreas, pues que me ayudaron muchísimo para conocer en la práctica, ya en la praxis, ¿verdad?, todo este compendio que uno tiene de conocimientos teóricos, metodológicos, pero también siempre contrastándolos con la realidad de este tipo de instituciones. Y ahí aprendí algo que pues me ayudó mucho en el camino, y es que la Ciudad de México tiene un estatus jurídico administrativo sui generis, diferente a cualquier otro estado de la República. No acabamos de ser municipios, ¿verdad?, porque aquí se concentran los poderes de la Unión, seguimos siendo la capital de la República, por lo tanto no se nos puede decir que somos una entidad, un estado más de la República, sí una entidad más, pero no un estado de la República. Y eso conlleva pues algunos beneficios, ¿verdad?, pero algunas afectaciones en ese poder que debe tener un gobierno delegacional para resolver los problemas comunes, generales de la gente, ¿no? Entonces, a partir de ello fuimos diseñando algunas políticas de gobierno, algunos programas, unos un poco atrevidos, ¿verdad? Y digo atrevidos porque la estrechez de ese marco jurídico no nos permitía actuar con contundencia. Y de ahí fue pues que yo pude ser jefe delegacional en el periodo 2009-2012. Una situación que a mí me caracterizaba y que me gusta hacerlo es contrastar la realidad que vemos directamente en las colonias, en las 33 colonias, con lo que tenemos en las estadísticas, en los estudios que pueden realizar diferentes instituciones. Y fue así como establecimos un sistema de planeación, un sistema de planeación participativa, le decía yo. No era muy complejo, pero sí tenía que guardarse una disciplina, y en ella es cuando uno habla con los vecinos, cuando uno se acerca. A mí me gustó mucho hacer asambleas como de este tipo, en diferentes predios de la delegación, porque es muy disimulada. La delegación Cuauhtémoc tenemos zonas diametralmente opuestas, incluso en las propias prácticas culturales, ¿no? Podemos hablar de temas álgidos que se presentan en La Morelos, a lo mejor lo conocemos como Tepito, en el centro histórico. Yo soy originario del centro histórico, ahí viví 25 años en el centro histórico, ahora lo hago en San Rafael, pero uno puede ver que cada una de las colonias tiene sus particularidades, y medidas generales pues a veces no atienden las preocupaciones centrales de la comunidad de cada colonia. La Condesa, la Hipódromo Condesa, la Roma, pues seguramente tienen problemáticas muy parecidas.
pero la Doctores, la Buenos Aires, la Obrera, la Algarín, Asturias, Ampliación de Asturias, etc., pues es otra de las necesidades que se plantean. Partiendo de esa premisa, ¿verdad?, nosotros hemos creado diferentes propuestas, unas ya basadas en nuestra experiencia social, política y en la administración pública, y otras más, ¿verdad?, a partir de lo que vamos conociendo día con día. He estado recorriendo las colonias, naturalmente por esta campaña, es muy corta, una campaña de 2 meses para pretender ganar una alcaldía. Somos casi 530,000 habitantes, en 2 meses es imposible hablar con todas y con todos, por eso es muy provechoso tener estos diálogos, porque en cada colonia nos van orientando en lo que el gobierno tiene que hacer, y ese es un principio elemental para nosotros. Uno no debe hacer lo que cree que necesita la gente, sino al revés. A partir de esas necesidades, de ese diagnóstico de la realidad social y de la problemática que se tiene, diseñar políticas, acciones y programas de gobierno que vayan encaminados a lograr ese propósito de darnos bienestar general. Pero para ello es imprescindible, yo lo considero así, es imprescindible la participación ciudadana. Desde el propio diseño de las políticas de gobierno, a manera de sugerencia, también hay quien tiene muchos conocimientos, se involucra y puede orientar los propios programas de gobierno, así como el seguimiento y la evaluación de los mismos. Por eso es que en las campañas hay que ser muy responsables cuando uno plantea cosas, para que de esa manera, cuando uno concluya su mandato, que es algo que en algunas zonas es poco común, pues evalúe qué tanto se avanzó, ¿verdad?, en los compromisos que se hicieron. Yo comienzo con eso, también diciéndoles que yo he estado haciendo un balance de los últimos años acerca de las propuestas que se hicieron ahora por el partido que tenemos en el gobierno. Y bueno, pues había 15 compromisos que se establecieron. Si ustedes lo revisan, ahí deben de estar algunos documentos al respecto, ¿verdad? Pues de todos esos compromisos solo se llegaron a cumplir el 8% aproximadamente. Y creo yo que eso tiene que ver pues con ese desconocimiento de 2 situaciones: del marco regulatorio que tiene la propia ciudad y las delegaciones, pero también de la realidad social. No es lo mismo vivir en la delegación o haber vivido, crecido, nacido, conocer los problemas, a que pues de otro estado de la república venga yo, compita, ganemos una elección y entonces empecemos a establecer algunos criterios de trabajo sin haber conocido antes la delegación. Por eso yo sostengo categóricamente que para poder gobernar la delegación hay que conocerla primero. Y si no, 3 años, si de por sí para el ejercicio de gobierno son limitados, para establecer proyectos a mediano plazo es poco tiempo, pues para conocerlo aún más. Yo he estado recorriendo la delegación ya de manera sistemática, continua, desde hace más de 10 años, por la oportunidad que tuve en los diferentes cargos públicos que me desempeñé en la propia demarcación, y he aprendido también algo, que la problemática es muy dinámica. Pueden algunos problemas no atendidos crecer, agudizarse, pero también pueden derivar en otros. Entonces hay que estar con mucha puntualidad identificándolos. Cuando yo hablo de la participación ciudadana, indispensable es ahí, porque desde las oficinas de gobierno no se alcanza a ver todo. Por lo tanto, decía, hemos hecho una serie de planteamientos que ustedes tienen, algunos centrales en ese tríptico. No alcanzaría un documento, y creo que no se leería por muchas personas de la población, ¿verdad?, de todo lo que queremos hacer. Voy a tratar de resumirlo. Primero, cuando necesitamos tener un gobierno en la calle. En la calle, estableciendo reuniones de este tipo, asambleas informativas, que es algo que nos ha funcionado. Yo, cuando estuve en la delegación, pues realizábamos algunas asambleas en diferentes colonias. Buscábamos acercarnos a la población. Pongo un ejemplo: en la colonia Doctores, pues teníamos 4 asambleas informativas. Muy grande la población que se tiene en la extensión geográfica, y nos acercábamos, de tal manera de que hacíamos al año 2 asambleas informativas. ¿Qué se pretendía con esas 2 asambleas informativas? Y lo menciono porque quienes ya estuvimos en el poder público tenemos que hablar sobre hechos consumados, porque, perdón ustedes, pero las palabras se las lleva el viento.
Entonces hay que hablar, cuando uno ya estuvo, cuál fue el aporte que se logró. Por supuesto, todos tenemos fallas. Uno, cuando está en el gobierno, no debemos de perder de vista que pues somos personas, somos seres humanos y también susceptibles, como es la naturaleza humana, a omitir ciertas cosas, y más cuando se tiene una estructura de casi 12,000 trabajadores, con mandos medios, altos, y que se tiene que hacer una supervisión. De tal manera de que nosotros pues hacíamos estas 2 reuniones, la primera en el primer trimestre del año, para informar a la población qué se iba a hacer con los recursos del pueblo, los recursos públicos que se administran desde el gobierno y al cual todos contribuimos. Y en ese momento también retroalimentábamos con las necesidades prioritarias en 2 sentidos: servicios públicos rezagados, ¿verdad?, pero también programas especiales que se implementaban. De esta manera, entonces, uno hace una priorización de la demanda que ingresa a la delegación. A la delegación Cuauhtémoc ingresan miles y miles de solicitudes de servicios públicos, que es lo ineludible para un gobierno delegacional. Primero, y así se diseña en el presupuesto público, hay actividades institucionales, aquellas derivadas de la Constitución, que son nuestras atribuciones, pero que se tienen que atender ineludiblemente. Estoy hablando de todo el mantenimiento a las áreas y vías públicas, la infraestructura urbana, desde la poda de árboles, tratamiento de los mismos árboles, reparación de las banquetas por los daños que causan los árboles, las propias banquetas en general, el arroyo vehicular, las instalaciones de la red hidráulica, tanto de suministro de agua como del drenaje. Eso se tiene que atender, digamos, de cajón. Es lo primero. Nunca debe de fallar ese tipo de servicios. Pero lo cierto es que, bueno, los recursos en gobierno son limitados para toda la demanda que hay de servicios públicos. Entonces, algo que nosotros hacíamos y pretendemos hacer de nuevo, ¿verdad?, es establecer prioridades. Decíamos de lo importante y lo urgente, identificarlo para poder ayudar a evitar un problema o a resolver uno que ya se está presentando. Pongo un ejemplo, el caso del alumbrado público, que es de lo más sentido. Yo ahora he encontrado una delegación, sigo recorriéndola, que está una buena parte en penumbras, está oscura. Siempre debe haber un programa constante de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, porque todos sabemos, quienes hemos estado en estas áreas, incluso es de lógica formal, de sentido común, que los focos pues, no duran para siempre. Entonces debe haber un programa que atienda de forma regular a aquellos que se van descomponiendo o ya dieron su vida útil. Estamos hablando que la delegación Cuauhtémoc tiene alrededor de 39,000 luminarias que forman este sistema de alumbrado público. Entonces la inversión para esa área tiene que ser sustancial. Y decía como ejemplo, hay muchas luminarias que hay que reparar todo el tiempo, pero hay que ubicar aquellas que son más urgentes. Si tenemos una donde se está presentando algún problema de inseguridad, lógico, porque no hay alumbrado, porque es un sitio oscuro, pues hay que identificarlo de una manera más ágil que solo con todos los escritos que pueden ingresar a una delegación. Es decir, debe de haber un método de trabajo, y para nosotros funcionaba mejor. A final de año, en el último trimestre, hacíamos otro tipo de reuniones, ¿verdad?, asambleas y también reuniones en plenos, para informar acerca de lo que se había avanzado en las metas establecidas al inicio de año. Teníamos, digamos, un control común, y de esta forma veíamos y decíamos, bueno, tenemos un problema de que no hemos acabado de ejercer estos recursos. Pongámonos de acuerdo y tratemos de hacerlo lo más pronto posible, porque en el gobierno o en los gobiernos delegacionales se tienen recursos, algunos, los locales, que se asignan derivados de la aprobación del presupuesto cada año en la Asamblea Legislativa, que ahora será el Congreso local, que se tienen que ejercer. De otra manera, se quedan en el gobierno central. Por eso es que luego uno ve que en determinados momentos se hacen muchas obras, a veces, como he visto últimamente, no son las obras que pedía la gente, sino son obras generales. Me he encontrado mucho en la calle que la gente nos dice, pues ya nos repararon esta banqueta 2 veces en los últimos 3 años, ¿no? Eso explica un poco el que hay que hacer obra para terminar
ejecutar el presupuesto, pero también nos habla de que no se tiene un diagnóstico preciso de cuáles son esas banquetas